Miren, hay un pasaje ahí en Jeremías, capítulo 7. Era el vaso de agua, sí. Capítulo 7, versículos 23 al 24, Dios está enviando a su profeta a hablarle a su pueblo. La canción que estaban cantando Iván y Vivi estaba relacionada a esta realidad. Queremos oír tu voz. Y la verdad que el pueblo necesitaba la voz de Dios. Y no es que solo el pueblo de Israel ande necesitando la voz de Dios. Tú necesitas escuchar hoy la voz de Dios y yo también necesito escuchar la voz de Dios. La voz de Dios es siempre audible. O sea, Dios quiere de verdad revelarse, quiere darse a escuchar y a conocer. Y Dios ha escogido el medio para hacerlo y es las escrituras y las escrituras pronunciadas, explicadas a través de hombres simples y comunes. Así que uno de esos hombres es Jeremías y miren lo que Jeremías les está diciendo al pueblo. Versículo 23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, les dice Jehová a través del profeta, escuchan mi voz, pongan atención a lo que voy a decirles. Y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Dios busca que a su pueblo le vaya bien. Entonces, Dios, para que a su pueblo le vaya bien, Él les habla, Él les dice. ¿Qué les dice? Bueno, la forma en cómo ellos deben andar, cómo deben conducirse, cómo deben enfrentar la vida como pueblo. ¿Y para qué hace Dios esto? Bueno, dice acá que el propósito es para que os vaya bien. O sea, hoy estamos en una sociedad en donde a todos nos gusta que nos vaya bien. Es más, puede ser que tú en este momento tú digas, yo quiero que me vaya bien. Y la pregunta es, ¿cuál es el medio para que te vaya bien en la vida? El medio para que te vaya bien en la vida cristiana y en la misma vida es escuchar la voz de Dios. Pero cuando se habla de escuchar la voz de Dios, está relacionada a la escucha activa, no a la escucha pasiva. La escucha pasiva es cuando alguien te habla y tú dices, ajá, ok, pero cuando te vas, eso que escuchaste no te mueve a nada, no te conduce a ninguna decisión. Solamente está el ajá, el ok de que lo entendí, pero cuando salgo mis caminos siguen igual, mis pasos siguen igual. Pero esta escucha que Dios está llamando al pueblo es, escuchen para obedecer, escuchen para que corrijan sus caminos, porque yo deseo que les vaya bien. Y la verdad es que cada vez que tú y yo venimos a un culto dominical, Dios está buscando que tú le escuches. Y Dios está buscando que a ti te vaya bien. Pero para que a ti te vaya bien, esto no es como un cábala. Vengo el domingo, escucho y me va a ir bien toda la semana. No. ¿Cómo vas a obedecer y a responder a esto que estás escuchando? ¿Cómo vas a responder ante esto que Dios te está revelando al corazón? ¿Vas a ponerlo por obra? ¿Vas a humillar tu corazón para obedecerlo aunque te cueste? Porque esa es la fórmula bíblica para que te vaya bien, obedecer a Dios. Pero ¿qué pasó? Dice ahí el versículo 24. Dice que Dios les habló a este pueblo, pero este pueblo ¿cómo respondió? ¿Cuál fue la actitud de este pueblo? Dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, no prestaron atención. Es como de los niños cuando los sientas obligados y les estás explicando. Ellos están mirándote, ellos están ahí contigo, pero su corazón tiene una resistencia a prestar atención. No es fácil para ellos prestar atención, no es fácil para ellos escuchar. Y el pueblo está así. Ellos no oyeron ni inclinaron su oído, no prestaron atención. ¿Por qué? Dice ahí, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. La actitud del pueblo, mientras Dios les hablaba, era divagar en el corazón. Es empezar a pensar que eso que Dios les estaba diciendo no era tan verdad. Que lo que era verdad era lo que ellos estaban pensando y sintiendo en ese momento. Esa era la verdad. Ese realmente era su Dios, su propio corazón.
y por escuchar sus propios consejos y por escuchar su propio corazón, lo que a ellos les parecía, dice que en lugar de avanzar, iban hacia atrás. Entonces, cuando estamos acá en un domingo, tú tienes que saber que el secreto para una vida cristiana buena, para que te vaya bien, tú tienes que escuchar a Dios. Y escuchar a Dios significa poner en práctica lo que Dios te ha dicho, lo que Dios hoy te va a hablar. Pero el desafío está de que tú no hagas lo mismo que hizo el pueblo. No prestar atención, caminar en tus propios consejos. Decir, bueno, eso es lo que le parece al pastor, pero yo pienso otra cosa. Para mí debe ser de esta manera. La verdad yo no siento hacer esto que Dios me está pidiendo. La verdad no creo que esta sea la verdad. Bueno, tienes que saber que si el pueblo caminó no hacia adelante, sino hacia atrás, lo mismo va a pasar en tu vida cristiana. Un día cierta persona dijo, han venido varias veces acá, han hablado varias veces conmigo, pero ¿para qué llamarlos si nunca hacen nada? Bueno, sabes que no hay ninguna persona que pueda cambiarte la vida. Dios te puede cambiar la vida, es el único. Y Él es el que pone en ti el deseo para que la palabra que Él pronuncia sea obedecida. Si tú te sientas acá, pero hay una resistencia diaria y constante a no obedecer a Dios, no esperes que te vaya bien. A nadie le va a ir bien. Las personas que les va bien son las personas que inclinan su oído, que humillan su corazón y se disponen a obedecer lo que Dios ha dicho, aun cuando sea duro e incómodo, aun cuando la carne no lo sienta. Así que te quiero animar a orar y oremos para que el Señor nos dé la gracia, ¿no? Para no tener la misma actitud del pueblo, porque el Antiguo Testamento se ha escrito para nosotros, la iglesia, para que nosotros no hagamos, no codiciemos, no tengamos las mismas actitudes que los judíos, el pueblo de Dios tuvo. Y podemos aprender a través de ellos también sabiduría. Amado buen Dios y Padre, te queremos dar muchísimas gracias por este tiempo, de poder estar juntos y cantar tu palabra y ahora poder también escucharla. Los hermanos estuvieron cantando la última canción, queremos oír tu voz. Y Señor, de verdad, hoy vamos a escuchar tu voz, pero no sabemos si dentro de nosotros queremos escuchar tu voz. Y te pedimos por gracia para prestar atención a lo que tengas para decir, pero danos la gracia, Señor, para tener corazones sensibles. Ayúdanos en nuestra incredulidad, porque quizás hoy muchos de nosotros estemos luchando y estemos acá, pero hay una resistencia ya a no querer obedecer tu voluntad. Señor, tú deseas que nos vaya bien, y el camino de lo sano, de lo bueno para nuestras vidas, es rendirnos a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Danos de tu gracia para humillarnos a tu voluntad, Señor, y no a los consejos malvados de nuestro corazón, que es engañoso. En Cristo Jesús te damos las gracias y te pedimos estos favores. Amén. Vamos ahí a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 5. Vamos a tenerlo ahí abierto y vamos a hacer un recordatorio de lo que vimos en la anterior reunión. Bueno, los corintios estaban como iglesia viviendo por un momento difícil. Había muchas cosas en la iglesia que necesitaban ser corregidas. Había orgullo, pero en este orgullo ellos estaban permitiendo que prácticas pecaminosas, que prácticas indecentes, permanezcan sin ser tratadas dentro del seno de la iglesia. Y aquí el apóstol Pablo va a mencionar una de ellas, y es que había un miembro que estaba cometiendo un acto inmoral. Este miembro de la iglesia estaba habitando con la mujer de su propio padre. Ahí en el versículo 1 dice que esto que estaba haciendo este miembro ni siquiera era algo que era aprobado por aquellos que no eran creyentes. O sea, las personas que no eran parte de la iglesia, que no conocían de Cristo, veían esto que estaban permitiendo en este creyente
ahí en la iglesia de los Corintios como algo malo, algo ruin, ¿sí? Algo de lo cual ni siquiera se hablaba. Imagínense. Y en el versículo 2, el apóstol Pablo dice, y vosotros estáis envanecidos, ellos están hinchados, ellos son orgullosos, son sapos inflados, ellos piensan que al dejar o permitir que este miembro esté haciendo esto, sea una muestra buena de amor y de afecto por el cual ellos están orgullosos. Porque hay muchas iglesias que tienen el concepto de que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de bondad, Dios es un Dios tolerante que ama a todos sus hijos, pero se olvidan que Dios es un Dios justo y un Dios también santo. Hay muchas iglesias en donde el pecado prácticamente es permitido y no es confrontado, donde el pecado no es disciplinado. Así que los corintios están hinchados. Para ellos es una cuestión de orgullo tener a un miembro de la iglesia en estas condiciones y pensar que está bien tolerar esto en el nombre de quizás el amor. Pablo afirma contundentemente que los corintios debieron de haberse lamentado, entristecido. Ahí en el versículo 2 dice, para que sea quitado de en medio de ellos el que cometió tal acción. Y lo dice en forma de pregunta. Ustedes no deberían estar envanecidos o orgullosos por esto. Ustedes deberían estarse lamentando por esta situación. Deberían haber quitado a esa persona de en medio de ustedes. Entonces ahí en el versículo del 3 al 5 el apóstol Pablo dice qué es lo que los corintios tienen que hacer. Y lo que tienen que hacer es contrario quizás a lo que ellos piensen que es el amor. ¿Y qué tienen que hacer con este miembro? Tienen que entregarlo a Satanás. ¿Qué significa entregarlo a Satanás? Entregar a Satanás significa sacarlo de la comunión de la iglesia. O sea, imagínate, la iglesia es el reino de la luz, en medio de un mundo en oscuridad. Y en ese mundo de oscuridad, ¿quién es el que gobierna? Satanás, que es el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Cuando un cristiano, cuando un miembro es expulsado de la iglesia, está siendo entregado a Satanás en el sentido de que queda expuesto ante la influencia del mundo, ante el destructor que es Satanás y ante los deseos carnales que están en su alma y que van a ser usados obviamente por Satanás para buscar tentarlo y matarlo y destruirlo. Entonces, cuando una persona es sacada de la membresía, cuando se reconoce que un creyente ya no es más parte de nuestra comunidad, no es algo bueno para ese creyente. Es algo muy malo porque queda expuesto ante el mismo diablo para que el diablo arruine su vida. Así que el apóstol Pablo dice, quiten a esta persona de en medio de ustedes. Entréguenlo a Satanás. Entréguenlo a Satanás. Y esto es una muestra de amor cristiano. Es verdad, el mundo y la comunidad del mundo dirían, estos hombres y mujeres que se reúnen los domingos y que hablan del amor, ¿cómo puede ser posible que hagan esto con este miembro de la iglesia? Bueno, la Biblia ¿qué dice? Dios es un Dios que disciplina y castiga a todos aquellos que tiene por hijo. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Entonces la iglesia tiene que disciplinar. Hermanos míos, la iglesia tiene que disciplinar. Esto tiene que ser una convicción en tu vida cristiana. Porque hay muchos de ustedes que en algún momento van a tener que ver partir hermanos de la iglesia que van a ser entregados a Satanás porque se han endurecido a su pecado y van a estar expuestos al peligro de su corazón y del mundo. Y Satanás va a aprovechar esto para destruirlos. Y alguien diría, pero si nosotros somos una comunidad de amor, ¿por qué se está haciendo esto? Por el mismo amor. El mismo amor. En Eclesiastés dice, por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hombres está inclinado al mal. Cuando un creyente
practica el pecado y se endurece al pecado. Cuando hablo de endurecerse significa que ya la iglesia siguió un proceso para advertir a este creyente de la maldad en la que está deslizándose. Y este creyente no quiere cambiar, escoge seguir en esa vida pecaminosa. La iglesia, ¿qué hace? Frente a esta dureza, toma la medida más radical, que es sacar a este miembro, excomulgarlo, expulsarlo, entregarlo a Satanás, para que eso se convierta en una oportunidad de ver que lo que ha hecho es tan malo que toda una comunidad lo ha sacado por causa de su mismo pecado. Así que eso es un acto de amor. Cuando tú no lo ves de esta manera, tú no estás amando a ese hermano. Lo que estás haciendo es aborrecerlo. Porque hay muchos padres incluso que detienen el castigo a sus hijos, no porque los amen, sino porque se aman a ellos mismos. Así que la disciplina bíblica en la iglesia existe. Pero hoy vamos a hablar de las razones por las cuales debe ser ejecutada. Porque cuando se disciplina tienen que haber razones. Y cuando se disciplina tú debes traer a tu mente las razones bíblicas por las cuales debemos como iglesia hacerlo. Porque nuestro corazón es muy engañoso. Y puede ser que haya momentos en la iglesia en donde alguien sea excomulgado o entregado a Satanás y tú te preguntes por qué las autoridades hacen esto. Y las autoridades tienen que responder porque la Biblia lo dice. Pero ahora tú vas a ser adiestrado con las Escrituras para que cuando pase no veas con mala actitud a las autoridades, sino que tú digas, Dios lo manda. Dios quiere que así se viva la vida de iglesia. Esto no es un invento del pastor. Esto no es una forma que han sacado de otra iglesia. Esta es la forma bíblica de tratar con el pecado dentro de la iglesia. Y esta debe ser tu convicción y mi convicción bíblica para que a la iglesia le vaya bien y le dé la gloria a Dios. Así que el título de la predicación de hoy es Razones para la disciplina bíblica. Razones para la disciplina bíblica. Mi hija, cuando hay disciplina bíblica, me pregunta ¿por qué haces esto? Y yo otra vez le vuelvo a repetir bíblicamente por qué lo hago. Así que cuando hay disciplina, hay expulsiones en la iglesia, es recordar esto. Estamos haciendo esto porque hay razones bíblicas fundamentales que han sido dadas de parte de Dios a través de los apóstoles. Y no tenemos otra opción que aplicarlas porque son buenas. Son buenas para la iglesia y son buenas para la persona a la que se les está aplicando. Es más, cuando alguien pregunta, Diego, ¿cuál es una evidencia de una iglesia sana? Una iglesia sana es una iglesia que disciplina a sus miembros. Una iglesia que no disciplina a sus miembros no es una iglesia sana. De la misma manera que no es una paternidad sana y piadosa la paternidad que no disciplina y corrige a sus hijos. Amén. La primera razón, y vamos a estar leyendo ahí, 1 Corintios 5, del versículo 6 al 8. Dice la palabra del Señor, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así que aquí el apóstol Pablo nos va a dar las razones para la disciplina bíblica. La primera, la disciplina bíblica, la disciplina eclesiástica debe ejecutarse por la influencia corruptora del pecado. Esa es la primera razón. Tenemos que disciplinar a los miembros de la iglesia por la influencia corruptora del pecado. En el versículo 6, Pablo contundentemente dice, no es buena vuestra jactancia. Esta palabra buena significa no es algo deseable, no es algo positivo la actitud que ustedes tienen. ¿Qué actitud? La actitud de orgullo. Permitir el pecado en tu vida o en la vida de un hermano o en la vida de un familiar que habita contigo y suavizar ese pecado
no es algo bueno, no es algo deseable, no es algo positivo, no es algo amoroso. Te vuelvo a repetir, tolerar el pecado en alguien que tú amas, quedarte callado frente a la maldad que alguien de la iglesia está cometiendo y no hacer nada, no es un motivo de orgullo. La tolerancia mundana no es algo bueno dentro de la iglesia. El mundo puede decir, haz lo que quieras con tu cuerpo y con tu vida, mientras sea feliz, yo soy feliz. En el cristianismo no. Si tú estás en una iglesia, si tu hermano está en una iglesia, si tú eres un creyente, no eres alguien que tolera el pecado en otro. Eres alguien que va a buscar sacarlo a la luz, tratarlo, confrontarlo, porque tú sabes que el amor significa disciplina. El amor corrige. El amor no esconde el pecado, no lo encubre, lo trata. ¿Cómo podrías, por ejemplo, tú pensar que amas a alguien cuando sabes que tiene una enfermedad y para que no se sienta mal por la enfermedad que tiene, no lo llevas a un médico? No aplicas un tratamiento doloroso. Eso no sería en ningún sentido amor. De la misma manera, cuando una iglesia ve a uno de sus miembros que está caminando impíamente, cuando ve a uno de sus miembros caminar contraria a la verdad apostólica, contraria a la sana doctrina, contraria a la verdad del Evangelio, el quedarme callado, el no decir nada es un acto de cobardía, es un acto de aborrecimiento, es un acto de odio, es un acto que no es bueno ni positivo ni deseable, no lo podemos tolerar en la iglesia. Obviamente nosotros no somos cazadores de brujas en la iglesia. No andamos mirando a los hermanos a cada momento quién peca para caer con una espada. Pero cuando sabemos que un hermano, cuando sabemos que alguien que dice ser cristiano está caminando de manera chueca, de manera sucia, yo no puedo quedarme callado, tengo que hacer algo, tengo que hablar, tengo que tratarlo. Los corintios no lo estaban haciendo, por eso les dice, no es buena vuestra jactancia. Quizás los corintios estaban pensando que lo que estaban haciendo era algo muy bueno, permitir que este hombre y esta mujer rehagan su vida. Era una forma de decir nosotros somos una iglesia amorosa. Hoy en Estados Unidos ya hay iglesias donde se le da la bienvenida a la comunidad gay. Ya hay Biblia gay. Se permite eso. Hay iglesias que ponen ahí en los carteles en la parte de afuera, somos una iglesia que le da la bienvenida a todos porque Dios es amor. Qué error, qué orgullo, qué odio a la verdad, qué menosprecio a Cristo y a su cruz. Así que Pablo le dice, no es buena vuestra jactancia, y después hace una pregunta. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Esta palabra, sabéis, tiene que ver con conocer algo por la experiencia. Había algo que los corintios conocían de manera experimental. Es lo mismo que yo te diga, ¿no sabes que un mate que está lavado es un mate que es feo? Tú lo sabes por experiencia, porque eres matero. Sabes que ese mate es horrible, ¿no? Pablo está usando algo que los corintios conocían muy bien y está relacionado al pan y a la levadura. ¿Qué es lo que ellos conocían? Que un poco de levadura hace que toda una masa leude. Bueno, ¿qué es la levadura? La levadura es lo que se usa, ¿no es cierto?, para que el pan empiece a hacerse un poquito más grande, en términos básicos. Así que en ese tiempo también se usaba la levadura con estos fines. Entonces la gente hacía pan y después quitaba un poquito de esa masa del pan, la ponía en agua y después al otro día esa masa que quedaba ahí, que ya estaba fermentada, se agregaba a la nueva masa y se fermentaba el pan. Y así se hacía sucesivamente. Pero muchas veces esta levadura que quedaba ahí en agua para el otro día se contaminaba. Y si se contaminaba la ponían en el pan y aunque sea un poquito de masa, este poquito de levadura podía terminar corrompiendo toda la masa nueva. Es muy común que en la Biblia la levadura tenga una connotación negativa. Jesús mismo mencionó a la levadura desde un punto de vista negativo.
como simbolismo. No dice que es pecado que tú uses levadura en tu pan, sino como simbolismo. La levadura era una forma de decir de algo que corrompe, que influencia para destrucción. Miren, por ejemplo, ahí en Marcos capítulo 8, versículo 6. 8, Marcos 8, vamos a ver el 14, versículo 14. ¿Sí? Al 15. Dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y en el versículo 16 dice, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Cuando Jesús le estaba hablando acá de la levadura, le estaba hablando de la enseñanza o de la forma, las actitudes que tenían los fariseos, los religiosos de esa época, y también Herodes. Entonces acá el concepto de levadura tiene una connotación negativa en cuanto a una doctrina que está desviada de la verdad. Una doctrina que está siendo enseñada y puede contaminar a aquellos que la están escuchando o ponen atención o la están practicando. La levadura también tiene una connotación para hablar de algo que está asociado a la maldad o al pecado. O sea, no solo tiene que ver con una enseñanza que es contraria a la verdad y que puede contaminar, sino también está relacionada como simbolismo a la maldad y al pecado que corrompe. Por eso, en el Antiguo Testamento, en la Pascua, era común que no se le permita a los judíos en ese tiempo tener en sus casas ni un poquito de levadura y tampoco hacer los panes con levadura. ¿Por qué? No porque la levadura fuera pecado, sino que Dios quería plantar en la mente a través de este simbolismo lo siguiente: el pecado no puede ser permitido, la maldad no puede ser tolerada en medio de ustedes. ¿Por qué? Porque son un pueblo santo a Jehová. Porque un poco de pecado, un poco de maldad permitida va a contaminar a todo lo que está a su alrededor. Así que el concepto actual sería: una manzana podrida va a podrir a las demás. Ese sería el concepto que acá se está utilizando. Así que un poco de pecado que los corintios toleren en un miembro, ¿qué va a pasar con esa tolerancia? Va a terminar teniendo un efecto influenciador y destructor en toda la membresía de la iglesia. Cuando en las iglesias los líderes, por ejemplo, pecan y no se disciplina a los líderes y siguen estando en el liderazgo, ¿qué pasa con los que están siendo liderados? Empiezan a permitir pecados semejantes a los que se permite ese líder. ¿Por qué? Porque no hay disciplina sobre esa mala acción, no hay disciplina sobre ese pecado, no hay disciplina sobre esa rebelión. Entonces, la falta de disciplina termina corrompiendo y destruyendo, siendo de tropiezo, a muchas de las personas dentro de la iglesia. Así que la razón que Pablo dice para sacar a este miembro que está teniendo intimidad con la mujer de su padre es esta: el pecado que permiten en ese creyente, si ustedes no lo cortan, no lo disciplinan, va a terminar influenciando y corrompiendo a toda la iglesia de Cristo en ese lugar. En Hechos nosotros vemos un cuadro de la disciplina bíblica. Mira, vamos ahí a Hechos 5 y vemos que acá se ejecuta también disciplina.
¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Ellos pecaron contra Dios, ellos estaban engañando a la iglesia, haciéndole creer a la iglesia algo que no era verdad. Ellos habían ofrecido vender una propiedad y ofrecer todo el dinero de esa propiedad para bendecir a los hermanos. Nadie los obligó a hacer esto, salió de ellos el querer hacerlo, como lo hizo Bernabé, pero las intenciones no eran piadosas. Ellos, cuando vendieron la propiedad, le dijeron a la iglesia, dimos todo, pero no dieron todo. Guardaron una parte para ellos, fueron delante del apóstol Pedro y dijeron, aquí está toda la ofrenda. Pero Pedro, a través de la obra del Espíritu Santo, supo que estaban mintiendo y engañando y les da la oportunidad, Pedro, de arrepentirse y de confesar. Pero los dos no lo hicieron. Dijeron, nosotros estamos dando todo. Estaban engañando a la iglesia. ¿Y Dios qué hace? Dios trajo disciplina. ¿Cuál fue la disciplina? En el versículo 5 del capítulo 5 dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Después, ¿qué pasó con su esposa? Porque después su esposa vino después a hablar con Pedro. ¿Y qué pasó? En el versículo 9 dice, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán también a ti. En el versículo 10, al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y sepultaron junto a su marido. Imagínate ese cuadro, estamos en una reunión, viene alguien, da un matrimonio, da la ofrenda, ¿sí? Sale muerto uno, después sale muerto el otro y yo les pido a los jóvenes miembros de la iglesia que levanten los cuerpos y los lleven a donde deben ser llevados. Eso es una disciplina bíblica. Fue ejecutada en medio de la iglesia. Acá no vemos que fueron expulsados, directamente Dios los mató. Y mira lo que dice el versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. Cuando sucedió esto, no habían creyentes quejándose de la falta de amor de Pedro. No dice acá que, Pedro, qué falta de amor que es Dios. ¿Cómo los vas a exponer así en público? No había eso en los creyentes. Los creyentes no estaban quejándose de la falta de amor de los apóstoles o de Dios. ¿Sabes lo que habían los creyentes ahí en medio de todo ese acto de disciplina divina? Temor reverente. El Dios de la iglesia era un Dios vivo, santo y justo y también fiel. Sabe que si no se corregía el pecado de Ananías y Zafira, la iglesia primitiva iba a empezar a ser afectada. Porque Ananías y Zafira hubiesen terminando siendo líderes que influencian a la iglesia, pero los influencian con corazones que engañan. Dios no lo iba a permitir. Así que Dios trae disciplina. La primera razón de la disciplina bíblica es eso, la influencia corruptora del pecado. Si yo estoy cometiendo pecado como miembro de esta iglesia y no se hace nada, no hay disciplina, no hay confrontación, de alguna manera muchos de ustedes van a empezar a ser influenciados por el pecado mío que no ha sido corregido, sobre todo los que son inmaduros. ¿Por qué pasa eso? Imagínate una familia de varios hijos, ¿no es cierto? Y ven, por ejemplo, que uno de los hijos está caminando chuecamente y los padres no dicen nada, ¿no? ¿Qué va a pasar con los que son más chicos? Si le dejan hacer a mi hermano esto, ¿por qué yo no podría hacerlo? Y eso te va a pasar a ti. Y eso te habrá pasado a ti en algún momento con los hijos. ¿Por qué a la Luchi sí puede hacer esto? Y cuando a Luchi hace esto no le hacen nada. ¿Y por qué a mí no me permiten hacer esto? Bueno, si en la familia pasa, ¿cuánto más en la iglesia? Entonces la iglesia no puede permitirse tolerar el pecado. Tiene que hacerlo, porque el pecado corrompe. Es verdad que yo no puedo ver al hermano, mirá, ahí va caminando o ahí está la manzana podrida de la iglesia. No, pero yo tengo que entender esto. Mi hermano está pecando
y tengo que orar, y todos como iglesia tenemos que buscarle la vuelta para que mi hermano abandone el pecado. Y si no lo abandona, lamentablemente vamos a tener que expulsarlo. Y cuando se lo expulse, y cuando el pastor diga que ni siquiera puedes hablar con él, con esa persona, tú no debes de ver en esto una falta de amor, porque la Biblia después lo va a afirmar. Con el tal ni aún comáis, porque se ha endurecido. Y esa es la gracia de Dios a ese creyente, si es creyente, para darse cuenta de hasta qué punto su pecado lo ha llevado. Por eso es un acto de amor. Es un acto radical de amor. Y quizás la comunidad nos diga, ustedes no son amorosos. Y nosotros decimos, lo somos. Amamos a Dios y amamos a esta persona lo suficiente para no permitir que continúe en su maldad. Lo suficiente para resistirlo. Lo suficiente para mostrarle el camino por donde va caminando. Eso hace el amor. El amor no calla, el amor no tolera, el amor confronta. El amor se esfuerza por sacarlo a la luz. El amor se esfuerza por tratar el pecado. Eso hace el verdadero amor, no tolerarlo. ¿Cuáles son las implicaciones de este pasaje? El pecado no tratado en un creyente corromperá a otros creyentes. Ese es el punto. El pecado que no se confronta, que no se corrige, va a corromper a toda la iglesia. Si tú tienes una verdura podrida, ¿qué harías con esa verdura que está podrida? Vos la sacás, no la dejas ahí. La sacás. ¿Y por qué no la dejás? Porque se te va a podrir todo. Ese es el concepto. Preguntas que tengo para ustedes, hermanos. ¿Crees que tolerar el pecado en otros no traerá consecuencias desastrosas a la iglesia? Va a traer consecuencias. ¿Qué pecado estás cometiendo y lo estás manteniendo en oculto? Porque hay creyentes que tienen pecados ocultos, que no salen a la luz. Por ahí hay un hermano que puede decir, Diego, pero mira, corrigen el pecado de este y el de acá no. Bueno, yo no sé de qué pecado está haciendo. Si tú lo sabes, anda y habla con él y sigue el proceso bíblico de Mateo. Porque los pastores y los líderes tienen que corregir, la iglesia tiene que corregir el pecado que se expone. El que está oculto no lo podemos corregir hasta que Dios nos lo saque a la luz. Pero si tú estás ocultando o cometiendo pecado y está oculto, va a terminar afectando a toda tu iglesia local. Si tú la amas, tienes que saber que el pecado que está oculto va a dañar a tu iglesia. ¿De qué manera tu pecado está corrompiendo a otros creyentes? ¿De qué manera? ¿Qué permitido está corrompiendo a tus hermanos? Sobre todo a los que son inmaduros, a los que son pequeñitos todavía en la fe. ¿Sabes de alguien que está pecando en la iglesia y por temor hace silencio? Yo le llamo a este el famoso elefante rosado. ¿Viste? Todos saben que hay un elefante rosado. Nadie habla del elefante rosado. ¿Sí? Todos cruzan por ahí viendo el elefante rosado. Nadie quiere hablar del elefante rosado porque si hablan del elefante rosado se pudre todo. A veces nosotros somos así. Sabemos que hay hermanos que están pecando porque tú los visitas. Tú sabes lo que están hablando cuando se sientan contigo a tomar mate. Y tú sabes lo que tienes que decirle. Pero tú haces silencio porque tú en lo más profundo no estás pensando en el hermano sino en ti. Porque tienes temor, porque hay cobardía, porque cuando hay amor estás dispuesto a golpear con la verdad. No hacerlo insultando, no hacerlo con palabras groseras, pero decirlo en amor, porque tú sabes que ese pecado que está cometiendo tu hermano lo va a dañar a él y va a dañar a la iglesia. ¿Crees que hacer silencio ayudará a ese miembro que está en pecado? Porque hay unos que dicen, no, yo voy a orar por él. Hermano, la oración no es un escudo para pecar. La Biblia te dice que si tú ves a tu hermano pecar, restáuralo. Si ves a tu hermano pecar, anda y habla con él. No te dice ora. Tienes que ir y hablar. La oración no es un escudo o un justificativo para hacer silencio. Tú tienes que hacer lo que Dios te ha pedido y obviamente orar. Pero jamás se usa la oración para eso. Tengo que hablar. Y si en esta semana tú sabes que hermanos están pecando, sí, hay algunos que dicen, pastor, tengo que hablar con el pastor. No, tienes que ir tú y hablar con la persona. Tú lo viste, tú hacete cargo. Porque somos miembros los unos de los otros. Lo que tú viste yo no lo vi, lo viste tú. Lo que tú viste a ti Dios te lo permitió ver, no a mí.
¿Por qué te lo permitió Dios a ti ver y no a mí? Porque Dios quiere que tú crezcas en amor. Y crecer en amor implica ir y hablar con el hermano. Ir y tratar con el pecado que está cometiendo. Y si no te escucha, se busca, como dice Mateo, a 2 testigos. Y si no escucha a los 2 testigos, después en una reunión de miembros se habla con los miembros para que vayan y hablen. Y si no escucha a los miembros de toda una iglesia, se lo expulsa. Ese es un proceso. Porque no es que alguien peca y de una lo sacamos. Hay un proceso bíblico para hacerlo. La expulsión es cuando ya no hay más nada para hacer. Está tan endurecido como Faraón, que por más que Dios le mande 10 plagas, su corazón necio no cambia de actitud. Su corazón está doblegado ante la carne y ante el mismo diablo que lo ha corrompido. Como Judas, ¿se acuerdan de Judas? ¿Qué le dijo Jesús? Lo que estás pensando, hazlo pronto. Porque ya todo el corazón de Judas estaba gobernado por el mismo diablo. Así que la disciplina debe ejecutarse por la influencia corruptora del pecado. Tienes que recordar esto. El pecado que se permite en uno va a avanzar hacia otros creyentes de diferentes maneras. Segunda razón, la disciplina bíblica debe ejecutarse por la pureza de la iglesia. Vamos otra vez ahí a 2 de Corintios. Capítulo 5, Primera de Corintios, perdón, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Aquí el apóstol Pablo va a dar una orden, o sea, si el pecado, un poco de pecado permitido en medio de la iglesia va a corromper, va a tener un efecto de corrupción en todos, entonces hay algo que tienen que hacer. Limpiaos pues. ¿Qué significa esto de limpiarse? Es eliminar algo impropio o impuro del entorno, de la misma presencia. La idea es de purificar, la de despojarse, es la de quitar una suciedad que está incrustada y buscar hacer todo esfuerzo para que eso que está incrustado y está sucio salga. ¿No es cierto? Las mujeres que les gusta lavar, ¿vieron esas mujeres que les gusta el blanco, re blanco, blanco celestial? ¿Viste? Están friega y friega y friega y friega y friega hasta que la mancha salga. Ese es el concepto. ¿Sí? Limpiar, sacar, esforzarme porque aquello que está sucio y está agarrado o arraigado salga de ahí. Limpiar. ¿De qué dice Pablo que deben despojarse, sacar, purificarse? De la vieja lavadura. Bueno, acá la vieja levadura está relacionado a la vida antigua. A la vida antigua. Vieron ahí en Efesios, vamos a Efesios un ratito. Efesios, capítulo 4. Versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces los creyentes obviamente tienen que vivir vidas en donde continuamente estén despojándose de la vieja levadura, de todo aquello que traían de la vida antigua, hábitos, costumbres, ideas, formas, reacciones, actitudes. Pablo dice, tienen que limpiarse, tienen que despojarse, no tienen que permitir en sus vidas esto. En el Antiguo Testamento yo les decía que los judíos en las fiestas que Dios les había dado, una de ellas la Pascua, ellos tenían que, antes de celebrar la Pascua, tenían que revisar toda la casa. Incluso habían judíos que hacían un juego con sus hijos, ocultaban levadura y el juego era que los niños vayan por toda la casa
y empiecen a buscar dónde está escondida la levadura. Entonces el papá la escondía en lugares difíciles. Entonces la idea es que los niños puedan estar horas buscando la levadura. ¿Por qué? Porque si había levadura, obviamente ellos no iban a poder celebrar la Pascua, porque Dios había mandado de que la levadura tiene que ser quitada de todo su entorno. No debía estar en ningún perol, en ninguna olla, en ninguna parte de la alacena. Si una mujer decía la levadura le hace bien a las plantitas para que crezca, chao levadura de las plantitas. Todo tenía que ser quitado, que tenga levadura. Entonces los niños corrían y estaban por todos los lados. Papá, ¿dónde está la levadura? Y revoleaban todo y sacaban todo. La idea era esta: no podemos tener levadura en la casa. Tenemos que limpiar toda la casa de la levadura, porque la levadura Dios ha dicho que no debe estar. Todo esto son simbolismos preciosos en cuanto a cómo debe vivir el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, esto obviamente lo hacía el pueblo de Israel cuando venían las fiestas de la Pascua. Pero los creyentes en Cristo tenemos una Pascua eterna, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Entonces, como tenemos un Cordero Pascual que es eterno, nuestra celebración obviamente que es eterna, continua, diaria, constante. Así que si es así, los creyentes tenemos que estar como los niños judíos. Tenemos que estar buscando en nuestras vidas rastros de levadura, rastros de pecado, mirando de qué manera el pecado de alguna manera está buscando controlar e influenciar algún hábito, alguna costumbre, algún pensamiento. ¿Y qué haría entonces un cristiano hoy? Lo que dice Pablo: limpieza. Buscar continuamente la limpieza. Buscar continuamente la limpieza. Buscar continuamente en qué área el pecado está buscando tomar ventaja. En qué área de la vida el pecado busca algún tipo de influencia. Y si la encuentro, la saco. Y si la reconozco, la trato. Y si la encuentro, no me importa dónde esté, la voy a tratar. ¿Por qué? Porque Dios dice: limpiaos de la vieja naturaleza, despojaos del viejo hombre. Muchos de nosotros queremos vidas que honren a Dios, pero sin quitar la levadura de nuestras vidas. Esa es la verdad. Queremos matrimonios sanos, pero no queremos quitar la levadura de nuestro matrimonio. Queremos hijos santos, pero no estamos dispuestos a tratar con la levadura de nuestros hijos. Queremos nosotros tener una comunión con Dios plena y hermosa, pero no estamos quitando la levadura de nuestros corazones. No estamos tratando con el pecado de nuestras vidas. Queremos miembros de la iglesia sanos, pero no queremos estar al lado de esos miembros para ayudarles a quitar la levadura de sus vidas. Pablo dice acá: limpiaos de la vieja levadura. ¿Para qué? Dice Pablo. Para que seáis nueva masa. Nueva masa. Para que sus vidas delante de los hombres sean frescas, sean puras. Imagínate cuando vos te levantas con hambre y te encuentras con un pan, ¿no es cierto? Aparte de que está duro, tiene moho. ¿Cómo te quedas tú? Como que te enojas, sobre todo aquellas personas que se enojan cuando no comen. ¿Sí? Te produce una frustración. Ahora imagínate esto. Qué triste para el mundo ver a la iglesia y ver panes que no son frescos. Ver vidas que no son limpias. Ver panes mohosos, roñosos, secos y duros. Te hago una pregunta: ¿el mundo desearía probar de Cristo cuando nosotros no somos masa nueva? Hermanos, no. Pablo dice: limpiaos de la vieja levadura, quiten todo rastro de pecado, de iniquidad en sus vidas, para que seáis nueva masa sin levadura. Pablo dice esto. En el contexto, ¿qué significaba limpiar de la vieja levadura? Sacar a este miembro de la iglesia que estaba teniendo intimidad con la mujer de su padre, estaba viviendo con ella. Parecería en el contexto que la mujer no era miembro de la iglesia, pero el hombre sí, porque si no hubiese dicho sáquenlos a los dos, pero solo se está hablando del hombre, porque la disciplina es solamente para los miembros.
O sea, si alguien, por ejemplo, viene y dice, Diego, esta persona asiste a tu iglesia hace 10 años, ¿cómo puede ser posible que se comporte así? Y yo le diría, esta persona no es miembro de la iglesia. No reconocemos que Cristo está en su vida. Lo tenemos por gentil y publicano. No podemos cerrarle el culto, pero no es parte de nuestra iglesia. No lo consideramos hermano. Solo se disciplina miembros de la iglesia. Hay papás que están muy interesados en que sus hijos sean miembros, ¿no es cierto? Y eso no está mal. Imagínate cuando tú hablas con un papá que quiere que su hijo sea miembro y tiene 12 años su hijo. ¿Tú estás dispuesto a que si tu hijo peca sea expulsado de la congregación? ¿Va a resistir toda esa presión? No. Por eso cuando son adultos se los hace miembros. ¿Sí? Y eso debemos entenderlo todos. Solo se disciplina miembros. Así que la iglesia tenía, por la misma pureza de la iglesia, que sacar ¿a quién? A este hombre que estaba viviendo de esa manera. En el Antiguo Testamento claramente dice, mira, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. En el Antiguo Testamento es el mismo Dios, ojo, el mismo Dios. ¿Qué pasaba si un hombre hacía esto en el Antiguo Testamento? Lo mataban. Lo mataban. ¿Por qué Dios daba pena capital a pecados como esto? Para que el pueblo tema y para que el pueblo sepa una verdad. Ustedes no son cualquier pueblo. Ustedes son el pueblo santo de Jehová. Yo soy santo, santo como yo es mi pueblo. Una de las frases que más se repite ahí en Deuteronomio es eso, yo soy santo, ustedes tienen que ser santos. Yo soy santo, ustedes tienen que ser santos. Por eso todo lo que hay como ley en Israel relacionado a penas de muerte están relacionadas a este punto. El pecado no se puede permitir en la vida de un judío y de la congregación de Israel porque el pecado corrompe y debemos vivir en pureza delante de las naciones. Porque no hay nación que tenga leyes tan justas y un Dios tan justo como el Dios de Israel. Pero ese Dios de Israel también es nuestro Dios. Y ese Dios es santo. ¿Y qué demanda de nosotros? Pureza y también santidad. Los cristianos debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mantener vidas puras y en santidad. Cuando los miembros de la iglesia no hacen esto, la pureza de la iglesia, su testimonio queda afectado delante de los incrédulos, convirtiéndose en un pan que enferma, que no se puede digerir y que no sirve sino para ser echado a la basura. ¿Cuántas iglesias han perdido influencia en medio de su comunidad por permitir en el nombre del amor y la tolerancia que miembros de su comunidad queden sin disciplina frente a actos o prácticas que son repudiables aún dentro de los incrédulos? ¿Cómo hacemos delante del mundo, hermanos? Sabes que hay gente del mundo que tiene mayor precisión y visión en cuanto al pecado que aún nosotros mismos. Porque el mundo se para delante de una iglesia y decían, ¿cómo puede ser posible que tal persona sea miembro de tu iglesia y ustedes no hagan nada? El mundo ve. Y hay una frase que a uno debería hacerle alarma en el corazón. A mí no me importa lo que la gente diga. A ti debería importarte lo que la gente dice. Porque cuando eres cristiano, lo que la gente dice no lo dice de ti, sino de Cristo. Tú representas a Cristo en medio del mundo. Cuando la gente habla mal de ti, habla mal del nombre de Cristo. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos dar gloria a Dios. Que somos luz en medio de la oscuridad para que cuando los hombres vean nuestras buenas obras glorifiquen a Dios el Padre. Y esto de las buenas obras no significa que vos hagas las buenas obras del mundo. Las buenas obras significa vivir de acuerdo a lo que Dios te ha dicho. Y en este caso es limpiar limpiar tu masa de la vieja levadura, despojarte del viejo hombre. ¿Cuáles son las implicaciones de este versículo? El pecado en un creyente no debe ser tolerado en ningún sentido. Debe ser desechado de manera urgente, inmediata, aunque sea doloroso, incómodo o aunque sea visto como odio. Porque la iglesia debe ser pura. Los creyentes tienen que buscar la pureza. Todo el tiempo estamos como esos niños judíos, buscando levadura por el techo, por el cuarto, ¿dónde la habrá ocultado papá?
Y cuando la encuentra el niño feliz, va y la saca, papá, salió la levadura de la casa. Y el otro niño, papá, la encontré acá, también la sacamos. Y el papá está contento, porque Dios quiere que su pueblo viva en santidad. Y es una imagen preciosa de cómo deberíamos nosotros vivir. Vidas en donde constantemente estamos ocupándonos en ser un poco más limpios que ayer. Limpiados de la vieja levadura. Así que la disciplina bíblica debe ejecutarse por la influencia corruptora del pecado. Segundo, por la pureza de la iglesia. Pero tercero, la disciplina debe ejecutarse por la liberación recibida. La liberación recibida. No solo por la pureza, sino por la liberación que hemos recibido. ¿Sí? Ahí vamos a volver a 1 Corintios. Capítulo 5, después del punto y coma, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Sí? Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces Pablo dice, vivan vidas limpias de la vieja levadura, despójense de todo tipo de pecado, saquen a este miembro que está en pecado, entréguenlo a Satanás para mantener la pureza de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Allí en la iglesia de los Corintios había judíos que se habían convertido a Cristo. ¿Qué se hacía en la Pascua? Se celebraba una liberación. ¿La liberación de quién? Del pueblo judío. ¿De qué fueron liberados? De la esclavitud egipcia. Y para libertarlos de la esclavitud, ¿qué hizo Dios? Dios envió diferentes plagas, pero la última plaga, que era el ángel destructor, era la que le daría la puerta abierta a los judíos para obtener su libertad. ¿Qué pasaría con esa plaga? Jehová mismo, a través de su ángel destructor, iba a matar a todos los primogénitos de Egipto. Pero los judíos, en ese momento, para que el destructor no entrara a sus casas, tenían que sacrificar a un cordero puro y sin mancha. Ellos tenían que sacrificarlo. Y con la sangre de ese cordero tenían que pintar los dinteles de la puerta, para que cuando el ángel destructor pasara y viera el dintel con sangre, pase de largo y no entre a la casa y muera el primogénito de aquella casa. Pascua significa eso, pasar por alto. ¿Sí? Entonces el ángel venía para matar, veía la sangre del cordero y pasaba de largo. E iba a otra casa. Y en la casa donde no hubiera esa sangre, entraba y moría. Se determinaba el juicio de Dios, el castigo de Dios a Egipto. ¿Sí? Y después, ¿qué hacían con el cordero? El cordero se lo comían, era quemado completamente, tenía que ser comido completamente. ¿Sí? No debía ser dejado para guardar y después se lo come, tenía que ser comido completamente. Después de eso, el pueblo queda en libertad. ¿Para qué Dios hace libre al pueblo? Para que lo adoren. ¿Y cómo adora el pueblo de Israel a Dios? Viviendo en santidad. Viviendo en santidad. Así que el punto es este. Pablo dice, vivan vidas limpias, totalmente descontaminadas, que no tengan que ver con la vieja levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, dice, ya fue sacrificado por nosotros. Si el simbolismo en el antiguo pacto te muestra que el pueblo, a través del sacrificio pascual, fue libertado para vivir una vida en pureza, ¿qué debería hacer ahora el creyente cuando el cordero, no cualquier cordero, pascual, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya fue sacrificado? ¿Cuál debería ser la actitud del creyente? Vivir la libertad que ahora por ese cordero tiene en una búsqueda constante y diligente por la justicia,
Porque hay creyentes que dicen, ¿por qué tengo que tratar con el pecado? ¿Por qué tengo que quitar esto de mi vida? Estoy harto de sacar la levadura de mi corazón. Y hay creyentes que incluso dicen, todo es pecado, todo es pecado, todo es pecado. Entonces tú no estás entendiendo correctamente lo que significa que Cristo haya muerto por ti. ¿Por qué Cristo murió por ti? Para darte libertad, pero no te dio una libertad para hacer con tu vida lo que tú quieres. Cristo te ha dado libertad, Él fue crucificado por ti y por mí, para que en esa libertad ahora vivas una vida de justicia, en donde los miembros de tu cuerpo ya no sean puestos para lo malo, sino que sean puestos para bendecir a aquel que te dio la libertad. En este caso, a Cristo Jesús. Entonces la razón que debe mover a toda esa iglesia a expulsar a este hombre no es solamente el hecho de que ellos tienen que guardar la pureza de la iglesia, sino que ellos deben de vivir de acuerdo a la realidad que ahora disfrutan, y es la hermosa realidad de la libertad cristiana. Somos libres. Cuando cantamos la canción, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mi pecado y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Cuando tú cantas hay libertad, ¿libertad de qué? Libertad del pecado. Tú ahora tienes que vivir una vida en donde estés buscando limpiarte del pecado, no solamente por el testimonio de la iglesia delante del mundo, sino por causa de la realidad que ahora Cristo te ha dado por medio de su sacrificio. Y es la libertad para vivir una vida de adoración a través de la búsqueda constante de santidad. Así que el apóstol Pablo concluye en el versículo 8, así que celebremos la fiesta, dice. Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. Sabes, es interesante porque hay muchos hombres y mujeres que hoy practican como el cristianismo judaizante, ¿sí? O sea, hay cristianos que siguen practicando los rituales, las ceremonias judías. Es como que cayeron en el pecado de los Gálatas, ¿sí? Ellos piensan que son cristianos, pero para ser cristianos tienen que también ser judíos. Entonces utilizan este pasaje para decir que los cristianos tienen que celebrar la Pascua. Pero realmente el apóstol Pablo dice esto, realmente dice celebremos la fiesta de la Pascua. Este pasaje está relacionado a esto. La verdad es que no está el apóstol pensando en esto. ¿Por qué? Porque en las cartas que Pablo escribió a las demás iglesias, en ninguna hay un mandato específico de celebrar la Pascua. En Hechos de los Apóstoles, en donde se ven las prácticas de la iglesia primitiva, en ninguna de esas prácticas se ve que los cristianos practicaban o celebraban la Pascua. También en la historia de la iglesia, en el primer siglo, no se ve que los cristianos hayan practicado o celebrado la Pascua. Así que, ¿qué es lo que debemos celebrar? Bueno, celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de la gran liberación del pecado. Ya el Cordero Pascual fue sacrificado. Ahora tenemos que celebrar una fiesta y esa fiesta es la fiesta de nuestra liberación. O sea, los cristianos somos los cristianos que siempre estamos de fiesta. El mundo espera el viernes y el fin de semana para entrar en fiesta. Los cristianos deberíamos vivir en una fiesta y celebración continua porque nos ha sido dado algo precioso, y es el regalo de la liberación, es el regalo de la libertad. Así que Pablo dice, tenemos que celebrar esto. ¿Cómo debemos celebrarlo? Dice el apóstol Pablo. Dice, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora nosotros, ¿no es cierto?, debemos celebrar esta realidad de la libertad cristiana, no viviendo en la carne. Hay muchos cristianos que siguen viviendo en la carne, que siguen en pos de sus deseos. En Filipenses Pablo los llama los enemigos de la cruz de Cristo. Hay cristianos que viven y su Dios es su estómago, hablando de sus deseos y apetitos.
y andan por el mundo de lunes a domingo viviendo a la luz de lo que desean, a la luz de lo que sienten. Así celebran la liberación. Imagínate un judío celebrando la liberación volviendo a Egipto. No tiene sentido. Como cristiano, tú celebras esa libertad ahora viviendo en el Espíritu, ya no viviendo en la carne. Mirá en Gálatas, vamos un ratito a Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Todo esto tiene que ver a pecados en cuanto a la sexualidad. Después, en cuanto a la religión, dice idolatría, hechicerías. Después los pecados en cuanto a las relaciones humanas, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo puede ser que los cristianos celebren su libertad cristiana viviendo en este tipo de cosas? No tiene sentido. Si ahora el Cristo ha sido y es el Cordero, el único Cordero que satisfizo la ira de Dios para el pago de nuestra liberación, nosotros ahora debemos vivir de acuerdo a ¿qué? ¿A la carne o al Espíritu? De acuerdo al Espíritu. Nosotros ya no podemos darnos el lujo de hacer lo que nuestra carne desea. ¿Sabes? Hay muchos creyentes que tienen este bichito, y yo ya lo he mencionado antes. No lo hice porque no lo siento. ¿Sabes que la carne es la que quiere sentir para tomar decisiones aún piadosas? No leo la Biblia porque no lo siento, no perdono porque no siento, no quiero abandonar esto porque no lo siento. Esa es tu carne queriendo un justificativo válido para obedecer a Dios. Vivir en el Espíritu es costoso y doloroso. Por eso cuando tú vives en el Espíritu hay un dolor en ti. Pero ese dolor que hay en ti es el mismo dolor de tu carne muriendo. Es el dolor de tu carne que está siendo amenazada, amedrentada. Es el dolor de tu carne, el grito de tu carne que dice, aliméntame. Pero tú le dices, no, porque Cristo, mi Pascua, ya fue sacrificada. Yo ya no puedo permitirme vivir como antes de esta manera. Entonces los corintios no pueden permitir más que gente que practique la inmoralidad de esta manera quede sin recibir castigo o disciplina. Ellos tienen que sacarlo. Pero esto también se aplica a ellos como creyentes. Ustedes saben que Cristo fue sacrificado. Celebren esa libertad, ya no con la vieja levadura, con la vieja vida. Despójense de esa vieja vida. ¿Y cómo deben celebrarla? Dice acá. Vamos otra vez a 1 Corintios. ¿Cómo deben celebrarla? Dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Aquí habla de la levadura de malicia y de maldad. La palabra malicia tiene que ver con la disposición del corazón a ejecutar la maldad. ¿Sí? La disposición. Y la palabra maldad tiene que ver con el ejercicio de esa maldad. ¿Sí? ¿Viste cuando tú tienes el deseo de comer una torta frita? ¿Sí? Ahí está la disposición del corazón de querer algo, que en este caso sería una torta frita. Pero cuando vos haces la torta frita, ya es el ejercicio del deseo que estaba en tu corazón. Bueno, el apóstol Pablo menciona eso. Ustedes ya no tienen que celebrar, no deberían celebrar la liberación con ese corazón que estaba dispuesto e inclinado a lo malo. Y con ese corazón que después terminaba ejecutando lo malo.
Ya no vivan de esta manera. Basta, límpiense, celebren la fiesta, celebren la liberación, pero ya no con esa disposición del corazón de hacer lo malo y con esa actitud de ejecutar lo malo. Ya no más. Límpiense. Cristo fue sacrificado. Pero ¿cómo deben celebrar esta fiesta? Con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esto de sinceridad tiene que ver con vida transparente, no una vida que oculta. En aquel tiempo era muy común que los que hacían vasijas tuvieran vasijas que estaban agrietadas, y cuando estaban agrietadas, ¿qué pasaba? Les ponían cera para ocultar las grietas. Entonces vos comprabas y vos decías, qué linda la vasijita, no tiene ninguna grieta. No, sí tiene grieta, sino que la ocultó el que te la vendió. Y después te querés morir porque si tiene grietas no te va a servir para poner los líquidos. Vas a tener que tirarla. Entonces estaban las vasijas sin cera, ¿no? ¿Qué significa sinceridad? Vidas donde no haya fisuras en donde yo esté buscando ocultarlas. Hay creyentes que viven de una manera muy habilidosa en ocultar su pecado. Y se hacen hábiles, astutos, para que nadie se dé cuenta del pecado que constantemente están maquinando y ejecutando en sus vidas. Tienen disposiciones maliciosas y están llenos de maldad. Pero en la oscuridad trabajan para poder disfrutar del pecado, pero de manera astuta buscan cubrirlo para que nadie en su familia y nadie en la iglesia se dé cuenta. Qué triste celebrar la libertad que Cristo nos ha dado no siendo sincero. Pablo dice, celebren esto siendo sinceros, sean transparentes, no oculten el pecado, sáquenlo a la luz, que en sus vidas su hablar sea verdadero. Y dice ahí, sinceridad y de verdad. ¿Qué significa la verdad? La búsqueda de la rectitud. Vidas que estén amoldadas a lo que Dios ha dicho. Vidas que estén dispuestas a decir lo que es real, a pesar de que duela e incomode. Vidas honradas, vidas honestas. Así deben celebrar los creyentes la Pascua, que ahora es Cristo. Y lo deben hacer todo el tiempo hasta que nos encontremos con nuestro amado Salvador. Así que después de esto los corintios habrán dicho, tenemos razones para expulsar a este miembro. ¿Por qué? Por la influencia corruptora del pecado. Segundo, por la pureza de la iglesia. Tercero, por la liberación que hemos recibido a través de Cristo. Tenemos que hacerlo. Así que cuando estos creyentes expulsaron a este hombre, los creyentes no habrán pensado, está mal lo que están haciendo las autoridades. Y empiezan a murmurar de las autoridades. Y empiezan a ponerse en contra de las autoridades. No, las autoridades están siendo guiadas por las Escrituras. Está bien que esto suceda, por amor a la iglesia y por amor a esa persona que está siendo expulsada. Porque hay casos, hermanos, donde creyentes fueron expulsados de esta manera y después con lágrimas vienen a la iglesia humillados por su pecado y dispuestos a ser sanados. ¿Por qué pasa eso? Porque hubo una iglesia dispuesta a amarlos, pero no amarlos en la tolerancia hipócrita del mundo, sino en el amor práctico y verdadero de hombres y mujeres que aman a Cristo y que son tan fieles que están dispuestos a golpear a través de una disciplina, porque verdaderamente aman a las almas que están endurecidas. ¿Cuál es la implicación de esto que hemos escuchado ahora? Celebremos nuestra liberación con vidas marcadas por la santidad, la honestidad y la rectitud. Así tenemos que celebrar nuestra vida cristiana, nuestra libertad. No tenemos que celebrar la Pascua. Nuestra Pascua es constante, es continua. Ya Cristo fue sacrificado, su sangre ya fue derramada. Ahora nosotros vivamos vidas en donde estemos buscando la santidad, donde seamos honestos, donde no andemos ocultando el pecado, donde lo expongamos, donde lo confrontemos, donde estemos buscando diligentemente sacarlos. Vidas de rectitud que se acomoden a la verdad, aunque duela,
aunque incomode, aunque avergüence, lo voy a hacer porque mi Cristo ya fue sacrificado, mi Cordero ya me dio la libertad. Vivamos en esa libertad, celebremos esa libertad, pero celebrémosla genuinamente con masas nuevas, masas puras, sin levadura. Últimas preguntas, hermanos, para esta mañana. ¿Estás buscando la santidad como creyente? ¿A quiénes les gusta bañarse todos los días? Lo mismo tenemos que hacer con nuestras almas, hermanos. Todos los días hay que buscar la santidad. Si hay algo que está chueco, si hay algo que está sucio, viste, hay personas que son temáticas. Ya se huelen algo, tengo que irme a bañar. Se ven algo sucio, me tengo que ir a bañar. A cada rato se bañan. Y uno dice, para un poco, te vas a consumir, te vas a envejecer de tanto baño. Si tú no te bañas 7, 14 días, el Señor tenga misericordia de tu familia. Pero escucha, si tú no estás buscando la santidad, hermanos, tú le vas a producir mucho daño a tu familia y a la iglesia. Esa es la verdad. Hay iglesias que se han cerrado por la falta de santidad de sus líderes. Hay iglesias que se han dividido por pecados que no se han confrontado de miembros de la iglesia. La búsqueda de la santidad debe ser una meta en nuestras vidas. ¿Estás ocultando cosas que son pecaminosas, injustas o inmorales en tu vida como cristiano? ¿Estás siendo sincero? ¿Eres una vasija sincera? Hermano, habla de tu pecado a tiempo. Ahora que se puede hablar, háblalo. Ahora que todavía no ha salido a la luz, háblalo. Háblalo ahora. No te calles. Hay muchos de ustedes que piensan que no hay están buscando a la persona perfecta para hablarle. No hay. Cualquier persona a la que le hables es un pecador. Cualquier persona a la que le hables te va a dar vergüenza, va a ser incómodo. Ahora es el tiempo de tratar. Si hay ya malos pensamientos, si hay un deseo, una inclinación de tu corazón prohibida, inmoral o injusta, ya estás maquinando cómo ejecutarla por amor a la iglesia, por amor al Cordero que fue sacrificado. Hermano, habla a tiempo. Habla a tiempo, ve a la casa de un hermano, busca a tu pastor. Si no te cae bien el pastor de esta iglesia o no le entiendes al pastor, busca a otro hermano. Todos los hermanos tienen gracia, todos los hermanos tienen al Espíritu Santo. Los hermanos te van a poder ayudar. Abrí la boca para que entre todos te ayudemos. Cuando el cáncer se encuentra en etapa 1 es más fácil extirparlo y sacarlo. Cuando el cáncer ya está haciendo metástasis es muy difícil. Lo que espera es solamente dolor y una trágica muerte. ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué no hablar? Habla, querido hermano, no ocultes tu pecado. Sé una vasija sincera. Si se te ven las grietas, no importa. La vasija con grietas tiene probabilidades más grandes de que el alfarero la tome y la vuelva a rehacer para que sea sincera. Aquella vasija hipócrita que está solamente ocultando sus fisuras para que un día el alfarero no tenga otra cosa sino que destruirla. ¿Tu vida se está amoldando a la verdad o a los deseos y disposiciones de la antigua vida? ¿Cómo eras en la antigua vida? Tú sabes cómo eras en la antigua vida. ¿Estás ahora comportándote así? ¿Hay malicia y maldad en tu corazón? ¿Estás siendo de vuelta arrastrado por esos deseos, por esas mañas, por esas costumbres, por esos hábitos? Los cristianos también se pueden deslizar, hermanos. Si tú quitas la mirada de Cristo, esos pecaditos que un día hiciste van a volver y algunos hasta con más fuerza. Como el drogadicto cuando ha estado 1 año, 3 años, ¿no es cierto?, sin probar y en un momento sale y lo que no hizo en 3 años lo hace en 1 hora. Así que, queridos hermanos, tu vida ya no debe amoldarse a la antigua vida. Quita la vieja levadura, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Tu Cordero ya fue sacrificado. Celebra la fiesta con una vida que le dé gloria a Él. Porque el pago de tu deuda fue gratuito, Él te lo ofreció gratuitamente, pero son las heridas de Él y la muerte de Él las que te dieron esa libertad y fue muy costoso, muy costoso. Así que, ¿qué razones más
contundentes para decir a este hermano, tenemos que expulsarte. Porque tu pecado va a corromper a la iglesia. Porque la iglesia, si no hacemos esto, no va a estar pura. Y tercero, nosotros somos llamados a celebrar la fiesta, la liberación de Cristo, sacando lo que sea pecaminoso e injusto de nuestro entorno. Tienes que irte de la iglesia. Qué triste, pero hay que hacerlo, porque Cristo nos manda a través de su bendita palabra. Así que si nosotros no queremos un día ser entregados a Satanás, entonces no nos endurezcamos a los pecados que hoy estamos permitiendo. Confrontémoslos a tiempo. Si hay hermanos que se están sentando contigo a decir, no camines así, trata con ese pecado, no esperes a que siga avanzando. Arrepiéntete, que el Señor siempre tiene gracia. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Así que cuando haya disciplina en la iglesia, cuando tengamos que entregar a un hermano con el dolor de nuestra alma a Satanás, no ataques a tu pastor, no murmures de los líderes. Anda a la Biblia, abre las Escrituras y que las Escrituras te hablen a ti. Porque si murmuras, cuando se practique la disciplina bíblica, no estás murmurando de mí ni de la iglesia, estás murmurando de Dios y de su verdad. Y tú estás pecando. Y lo que estás haciendo no es amor, es odio. Fieles son las heridas del que ama. Busquemos la disciplina en nosotros y en otros. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a darle las gracias a Dios por... Bendito Dios y Padre, te queremos agradecer por este tiempo, Señor. Gracias porque a través de tu palabra tú, Señor, nos confrontas, nos exhortas y también nos ayudas a crecer en criterios en cuanto a la disciplina de la iglesia. Señor, danos de tu gracia para no ser arrogantes y orgullosos y pensar que permitir el pecado en nuestros hermanos o en nosotros mismos es un acto de amor, es un acto de bondad, de gentileza, sino que todo lo contrario. Dios, ahí el apóstol Pablo nos dice que no es algo bueno, no es algo deseable, no es algo positivo. Señor, danos de tu gracia para que podamos nosotros entender que la disciplina bíblica debe ser realizada porque el pecado contamina, el pecado corrompe. Señor, danos de tu gracia para que cuando hayan hermanos que estén corrompiéndose en el pecado, nosotros podamos ser diligentes en amarles e ir y confrontarles, seguir el proceso bíblico. Señor, y que cuando pase esto de que un hermano tenga que ser expulsado, un miembro tenga que ser entregado a Satanás, Señor, nosotros no veamos con malos ojos a las personas que lo están haciendo y empecemos a murmurar y a ir en contra de las autoridades o de los hermanos que están haciendo esto, sino que podamos ponernos al lado de ellos, porque al ponernos al lado de ellos nos estamos poniendo al lado de ti, Señor. Y es una muestra de amor también para los que están siendo expulsados, porque tú puedes obrar, Señor, para que ellos se arrepientan y vean hasta dónde la maldad los ha llevado y los puedas atraer hacia ti. Señor, también queremos pedirte por gracia para que nosotros podamos no ser hipócritas y no busquemos quitar el tronco en el ojo de nuestros hermanos, la viga, perdón, en el ojo de nuestros hermanos, cuando nosotros tenemos un tronco en nuestro ojo. Danos de tu gracia para que nosotros primero busquemos la limpieza de nuestras almas, para poder con un corazón y ojos limpios tratar con el pecado de nuestros hermanos. Danos de tu gracia para no ser jueces, Señor, sino para poder ser hermanos, buenos hermanos, que con amor y verdad se pongan al lado para amonestar a los hermanos que están ya endurecidos. Señor, danos de tu gracia para hacer esto de manera que tu iglesia sea una iglesia pura, que el testimonio de la iglesia brille porque los miembros caminan en rectitud y que pueda haber temor en nuestros corazones y que cuando la gente venga a esta iglesia pueda ver que todos nosotros somos masas nuevas, no masas que están contaminadas, y puedan humillarse y darte la gloria a ti y busquen también al Salvador. Y Señor, danos de tu gracia para que cuando busquemos la santidad
sea por causa de que el Cordero ya fue sacrificado por nosotros. Y si ha sido sacrificado, entonces gracias te damos por esa libertad, pero ayúdanos a recordar que esa libertad nos ha sido dada para que celebremos esa libertad, no viviendo en la carne, sino viviendo en el Espíritu, no permitiendo que nuestras vidas sean corrompidas por el viejo yo, el antiguo yo, el viejo hombre, sino vidas llenas de sinceridad y de verdad, vidas transparentes, vidas que busquen la rectitud y la justicia, vidas que busquen tu gloria. Señor, te pido por misericordia para mí y para cada uno de mis hermanos, porque aquellos que están firmes, dice tu palabra, miren que no caigan. Señor, danos de tu gracia para hablar a tiempo de aquella maldad o malicia que ya estamos practicando. Danos de tu gracia para exponerla, para permitir que otros hermanos nos ayuden y nos saquen de eso. Qué triste sería que un día, por no haberlo hecho, terminemos contaminando a muchos, terminemos siendo de mal testimonio a los incrédulos, terminemos siendo entregados a Satanás, saliendo de la iglesia, quedarnos en el reino de la muerte. Guarda, Señor, a tu iglesia y guárdanos a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te pedimos, Dios, estos favores y te agradecemos. Amén.